¿Caos mundial? Buenas noticias. No por el caos, sino porque a medida que se agrava, se acerca el día de la intervención divina para salvar al mundo de la estupidez humana. Jesucristo regresará con poder arrollador sobrenatural para establecer un reino mundial de paz. El caos mundial actual seguirá en aumento hasta el punto en que, como señaló el mismo Cristo, quien regresará pronto como Rey de Reyes, habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Significa, nadie quedaría con vida. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesucristo se estaba refiriendo a la guerra nuclear que se acerca. El misil Oreshnik supersónico que Putin lanzó sobre Ucrania el 21 de noviembre del 2024, si bien no llevaba carga nuclear, es el trágico presagio de la guerra nuclear a la cual se encamina el mundo. Pero es también la señal de un luminoso amanecer de paz mundial que la humanidad jamás ha conocido. Los contendores de la Tercera Guerra Mundial ya se perfilan claramente en el panorama geopolítico actual. Rusia, China, Irán y Corea del Norte, potencias nucleares, serán los protagonistas del frente oriental de la Tercera Guerra Mundial. Entre tanto, 10 naciones europeas, bajo liderazgo alemán, se unirán para formar la séptima y última restauración del Imperio Romano. Estos constituirán el Frente Occidental. En esta presentación daremos una visión panorámica de los principales sucesos que precederán el retorno de Jesucristo. También señalaremos los poderes ocultos que se esconden detrás del avance de los sucesos. Europa, amenazada por el abandono del apoyo económico para su defensa por parte de Estados Unidos, y ante la expansión del poderío político y bélico del Frente Oriental, que ya hemos mencionado, no tendrá más remedio que unirse y entregar el poder a un solo líder. Como está escrito, lo mismo que ocurrió en Alemania con Adolfo Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, antes del enfrentamiento final que describiremos más adelante, habrá una guerra civil étnica predicha por Jesucristo. Poco antes de su muerte, sus discípulos le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Palabra que en griego significa el fin de una era y el principio de otra. Este escenario del tiempo del fin de esta era es exactamente lo que Jesucristo describe en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, señalando así el fin del gobierno humano y el principio del gobierno divino sobre el planeta Tierra. Lo primero que advirtió fue el advenimiento de un falso cristianismo en el que se utilizaría el nombre de Cristo para engañar a muchos, es decir, a la mayoría, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: «Yo soy el Cristo», y a muchos engañarán. El apóstol Pablo lo confirma con estas palabras: «Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis». A continuación, Jesucristo predijo un enfrentamiento étnico entre el falso cristianismo poderosamente institucionalizado en Europa y en el resto del mundo, y otra etnia
cuya presencia se hace cada vez más patente en el continente europeo. Porque se levantará nación contra nación. La palabra nación es una traducción del vocablo griego etnos, que significa un grupo humano que se distingue por su origen común, que tiene además su propia religión, su propio idioma y su propia cultura. Los noticiarios señalan a diario cómo se agudizan las tensiones entre los pueblos europeos y los millones de inmigrantes musulmanes que se han instalado en dicho continente. Es notoria la tendencia de muchos electores europeos hacia la extrema derecha. Según lo expresa la revista The Economist de noviembre-diciembre del 2024, es la expresión de la frustración de la población ante la incapacidad de los gobiernos actuales de poner freno a la inmigración descontrolada proveniente de países musulmanes. En la ciudad de Valencia hubo una manifestación en la que la gente gritaba: España es cristiana y no musulmana. Este es un presagio evidente del cumplimiento ya próximo de la profecía de Jesucristo para el tiempo del fin. Se levantará nación contra nación, lo cual quiere decir etnia contra etnia, como ya lo hemos explicado. Es muy factible que este conflicto étnico que se avecina sea proclamado por el próximo Papa, quien lo hará probablemente como una medida urgente para salvar al cristianismo tradicional de la amenaza del Islam. La primera cruzada fue proclamada por el Papa Urbano II el 27 de noviembre del año 1095. El propósito de dicha expedición fue la recuperación de la ciudad de Jerusalén, donde murió Jesucristo, la cual estaba bajo el poder musulmán de los turcos, lo que señala la profecía para un futuro ya cercano. Se asemeja en cierta medida a lo ocurrido con las cruzadas de la Edad Media. La quinta y la séptima cruzada tuvieron como objetivo principal el país de Egipto, por ser en esa época el principal baluarte militar en el mundo islámico. La profecía parece indicar que a raíz del conflicto étnico entre musulmanes y cristianos en Europa, el país de Egipto, quien es hoy, como en aquel tiempo, el principal baluarte militar del Medio Oriente, secundado por Arabia Saudita, principal baluarte económico, atacará a la Europa unida, ya constituida como la séptima restauración del Imperio Romano. Así se cumplirán las palabras de Jesucristo: se levantará nación contra nación, etnia contra etnia, y luego agrega: y reino contra reino. Esto quiere decir que la chispa que enciende la guerra es un conflicto étnico en Europa, que luego se convierte en un conflicto de reino contra reino. Tal como lo anunció Jesucristo, la Europa unida se convierte en el Reino del Norte, y Egipto, secundado por Arabia Saudita y otros países árabes, se convierte en el Reino del Sur. Esto lo confirma asombrosamente la profecía del capítulo 11 del libro de Daniel. Téngase en cuenta que esta profecía se refiere inequívocamente al tiempo del fin. Recordemos que la pregunta de los discípulos de Jesucristo fue: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Lo que significa el fin de la era actual. Daniel 11:40 dice así: pero al cabo del tiempo, el rey del sur, Egipto, Arabia Saudita y compañía, contenderá con él, con el rey del norte, la Europa unida. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Esto puede significar fuerza aérea. Para ese entonces, Europa estará unida y armada bajo el liderazgo de Alemania. La profecía de Daniel continúa así: con carros y gente de a caballo y muchas naves,
En términos actuales, esto significa artillería y fuerza naval. Esto significa que será un ataque relámpago del tipo estratégico alemán Blitzkrieg, y pasará y extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo, en el monte glorioso y santo, es decir, en la ciudad de Jerusalén. Cumplirá así en una sola cruzada la conquista de Egipto y de Jerusalén. Así lo confirma la profecía que encontramos en Ezequiel capítulo 30. Una vez más, esta profecía nos ubica en el tiempo del fin, al cual se refirió Jesucristo en la respuesta a sus discípulos. Así ha dicho el Eterno, el Señor: lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día, cerca está el día del Eterno, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Vendrá espada contra Egipto, y los masacrados cubrirán el suelo. Se llevarán sus riquezas y destruirán sus cimientos. La tierra de Etiopía será saqueada. Etiopía, Libia, Lidia, toda Arabia y sus demás aliadas serán destruidas en esta guerra. Sigamos el hilo de la historia, regresando al libro de Daniel, donde se nos narra que el rey del norte instalará su sede de gobierno en Jerusalén. Ahora bien, cuando el rey del norte regrese de Egipto a la ciudad de Jerusalén, esta estará todavía bajo el dominio del pueblo judío, como es el caso en la actualidad. En ese entonces se cumplirá lo que está escrito en el libro del profeta Zacarías, donde Dios declara: yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Jesucristo se refirió a este trágico suceso en los siguientes términos: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Jesucristo se está refiriendo aquí a la escritura que acabamos de citar en el libro del profeta Zacarías. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, antisemitismo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, o sea, por los no judíos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En el libro del Apocalipsis encontramos el dato del tiempo en que los gentiles tendrán dominio sobre Jerusalén. Los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Dios revela cifras precisas acerca de varios sucesos del tiempo del fin. Lo que ahora nos preguntamos es: ¿qué hará este rey del norte cuando instale su gobierno en Jerusalén? La palabra de Dios nos revela que este rey del norte estará acompañado del falso profeta, quien hará milagros en su presencia y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, el rey del norte, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este personaje, con su gran astucia e inteligencia, logrará establecer a escala mundial un periodo de 2 años y medio de paz y comercio internacional de una envergadura jamás vista en la historia. De la descripción de este portento económico, hallamos un anticipo en el capítulo 27 del libro de Ezequiel. Este pasaje bíblico nos presenta un cuadro vívido del fenómeno económico y comercial ocurrido en el antiguo puerto fenicio de Tiro sobre el mar Mediterráneo. Para comprender la profecía bíblica, es necesario tener en cuenta el principio de la dualidad profética, lo cual significa que un suceso que se anuncia para el futuro ya tuvo un cumplimiento en el pasado. Cuando leemos el fenómeno económico del puerto de Tiro, donde comerciaban todas las naciones del mundo antiguo, entendemos el cumplimiento futuro ya cercano que se describe en el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Los paralelos son evidentes. La Unión Europea ya cuenta con tratados bilaterales de comercio prácticamente con todos los países del mundo, salvo unas cuantas excepciones. Veamos cómo describe Dios en su palabra al rey del norte que derrotará a Egipto y Arabia y se tomará la ciudad de Jerusalén, en la cual, como dice la profecía, instalará la sede de su gobierno con miras a establecer un régimen mundial de 1000 años como lo pretendía Adolfo Hitler, con lo que llamó el Reich de 1000 años. Estos sucesos y estas afirmaciones son un remedo de lo que dice la profecía bíblica acerca del retorno de Jesucristo y su reinado de 1000 años. La Biblia dice claramente que hay un grupo de seres humanos privilegiados que reinarán 1000 años con Jesucristo aquí en la tierra. Dios en su palabra nos revela lo que se esconde detrás de este Rey del Norte. En el siguiente programa continuaremos este apasionante estudio de las fuerzas ocultas que se esconden detrás de los futuros acontecimientos mundiales.